Lupa Universate. Muchos estudiantes universitarios se enfrentan a un obstáculo silencioso pero determinante, el síndrome de todo menos tesis. TMT, por sus siglas. Este fenómeno, marcado por la procrastinación, la ansiedad y el bloqueo creativo, transforma la tesis de grado en una barrera difícil de superar, que retrasa la culminación académica y con ello la posibilidad de consolidación profesional. Lo que debería ser el paso final hacia el título se convierte en una carga abrumadora, alimentada por el miedo al fracaso, la falta de estrategias efectivas para afrontar el proceso investigativo, en fin, en una situación absolutamente negativa. Para profundizar sobre este tema tenemos en la línea telefónica al profesor Jorge Moret, licenciado en Comunicación Social, doctor en Comunicación y Sociología y docente y ex jefe del Departamento de Comunicación Social de la Universidad de los Andes, ULA, Extensión Táchira. Bienvenido a Universate, profesor Moret, es un gusto tenerlo en nuestro programa. Buenos días, Tamara, y saludo a toda tu audiencia de tu prestigioso programa. Profesor Moret, ¿cuáles son las principales causas del síndrome TMT? Porque hay estudiantes que se ven afectados por esta condición luego del esfuerzo que supone haber terminado la carga académica de sus carreras. Esta pregunta no tiene una única respuesta. Habría que dividirla en tres partes. Una que tiene que ver con la cosa meramente académica, que es el diseño que tienen los programas de estudio, porque no hay una prosecución en cuanto a ir realizando el trabajo en determinadas fases, como en algunos casos los posgrados los tienen. En segundo lugar, es que los proyectos o los trabajos de grado no están asociados a las líneas de investigación de los tutores. Entonces, conseguir un tutor es complejo, es difícil, porque hay temas que de verdad no tienen tutores dentro de las instancias universitarias y tienen que salir a buscarlos afuera y de acuerdo a los reglamentos tienen unas características. Eso en cuanto al tema meramente académico. ¿Qué siente un estudiante cuando está en ese limbo de haber terminado la carga académica, pero no haber progresado con la tesis? Estar allí los desmotiva particularmente para enfrentar el reto de hacer ese trabajo de grado. Un estudiante cuando está en ese lapso en que no concluye la tesis, pues hay varias cosas ya. Primero, hay gente que decidió que definitivamente no va a concluir la tesis porque en ese ejercicio profesional en el que se incluyó producto de la diáspora o producto de la situación económica, han descubierto que eso no era lo que querían hacer, que ellos lo que quieren hacer es lo que están haciendo. Por ejemplo, hay un chico que está en Perú, que era un brillante estudiante, y allá se hizo barista y descubrió que su pasión es el barismo. Es una persona que ya no va a terminar la tesis de grado, no le interesa concluir su formación profesional porque descubrió su pasión y eso está bien. Ahora, aquel estudiante que aún desea terminar la tesis, quizás lo que le falte sea un poco de motivación. Le haya faltado quizás un buen tutor, porque el tutor no es solamente aquel que te marca la cosa metodológica, te orienta en los aspectos teóricos, te ayuda a definir el tema, sino es una persona que está animándolo a que haga el trabajo, a que no decaiga. Y es fundamental también que el estudiante encuentre una motivación que le permita afrontar este reto. Ese momento es un momento de mucha soledad porque tú no sabes a qué recurrir y tú no le puedes echar la culpa a nadie porque ese es un momento en el que solo depende de ti el iniciar o no el proceso de culminación de su trabajo de grado y cerrar ese ciclo de formación profesional. Entonces, fundamentalmente es que tiene que conseguir una motivación que le permita afrontar, culminar exitosamente el trabajo. Y después la otra cosa, que es que plantearse unos trabajos que sean factibles de realizar,
que no requieran primero un gran esfuerzo económico y tampoco de tiempo, porque es lo que menos tienen, ya, porque la gente cuando está en este proceso, pues lo que quisiera es graduarse lo más pronto posible. Y para graduarse lo más pronto posible, graduarse exitosamente, pues tiene que plantearse objetivos modestos que puedan alcanzar en el mediano plazo. ¿Cómo retomar ese trabajo una vez que ha pasado un largo periodo de tiempo? ¿Hay un porcentaje estimado de estudiantes que lo hacen? No puedo precisar si hay un porcentaje determinado de estudiantes que luego de pasado un tiempo lo concluyen o no, pero sí puedo decir que es factible. Ya, yo personalmente tengo un caso de una estudiante que fue de los primeros grupos que yo le di clase en la universidad. En ese entonces ella me pidió que fuera su tutor y después, bueno, por circunstancias no la pude seguir tutoreando, ella siguió adelante, le conseguimos otro tutor, después con otra amiga la tutorió y final, bueno, yo pasaron 25 años y no concluyó la tesis. Y justo el año pasado logramos incorporarla a un grupo que estaba haciendo un trabajo de grado, que le interesó, se animó, tenía una motivación porque ya su hija se había acabado de graduar meses anteriores y finalmente concluyó la memoria de grado. Entonces, este es un caso que, aunque es atípico, es importante. No hay un tiempo predeterminado para que la gente haga o no. Tiene que tener la voluntad de hacerlo, conseguir una motivación que le permita retomar el trabajo, conseguir un buen tutor, ya, o por lo menos un asesor que los ayude a afrontar este desafío y conseguir un tema que realmente les guste, que los apasione, que le dediquen tiempo y que entiendan que no es una pérdida de tiempo. Pero no hay un tiempo determinado, ¿ya? Hay gente, lo que te dije anteriormente, que no lo van a concluir, no lo van a concluir porque definitivamente ya no les interesa. Pero aquel que aún haya pasado un tiempo, en algún momento va a sentir la necesidad de concluir esa etapa de la vida. Y yo los invito a todos los oyentes que están en estas circunstancias a que encuentren una motivación y cierren esos ciclos que son muy importantes cerrarlos porque les van a permitir redefinir su proyecto de vida. Y esto es muy importante en estos momentos. Estamos conversando con Jorge Moret, licenciado en Comunicación Social, doctor en Comunicación y Sociología y docente y ex jefe del Departamento de Comunicación Social de la Universidad de los Andes, ULA, Extensión Táchira. Profesor, en el caso de los posgrados, especialmente maestrías y doctorados, en los que se debe demostrar conocimiento y también producirlo, hacer una tesis no es sencillo. Se trata de trabajos individuales muy complejos y exigentes, para los que hay que tener no solo tiempo, sino recursos. ¿Cómo se presenta en estos niveles académicos el síndrome todo menos tesis? Bueno, en los posgrados depende de los posgrados. Normalmente los posgrados tienen uno o dos o hasta tres niveles de metodologías y en cada una de ellas van haciendo una parte del proceso. Por ejemplo, en el primer nivel hacen todo el planteamiento del problema, en el segundo nivel hacen todo el marco teórico y en el tercer nivel pues hacen todo el marco metodológico, diseñan los instrumentos, validan los instrumentos y después lo que queda es hacer la presentación y análisis de los resultados. Eh, pero depende de los posgrados. Aquí yo siento que eh, bueno, lo vuelvo a reiterar, depende de los posgrados, yo creo que hay menos incidencia de la gente que abandona y no termina, pero de igual manera no están exentos de todo lo que hemos dicho anteriormente, ya de la diáspora, de la situación económica, y la otra cosa es que el hecho de que en la mayoría de los empleos se haya desechado la meritocracia y no importa los estudios que tú tengas y el esfuerzo que haya hecho para formarte,
eh, al no haber una compensación salarial por tu formación, pues la gente no tiene la motivación para cerrar estos procesos de formación. Es muy lamentable porque esto a la larga pues va condenando a los estudios de cuarto nivel a desaparecer, porque al no tener egresados, pues en esa medida pues sus procesos de acreditación y de pertinencia social pues dejan de tener sentido. Aquí llamo la atención porque es un proceso que pudiese afectar aún más a la universidad. A veces el estudiante no comienza el trabajo de grado, pero en otras ocasiones sí lo hace y lo abandona en el camino. ¿Qué papel juega el tutor de tesis para motivarlo y en todo caso para evitar el síndrome TMT? Cuando un estudiante inicia el proceso y lo abandona en el camino, hay que mirar varios factores. Hay casos donde el estudiante pues sufre alguna situación familiar, personal o laboral que lo desconecta del trabajo, y recuperar ese ánimo a veces es complejo, sobre todo en aquellos casos donde el estudiante ha tenido una ruptura sentimental o ha tenido una pérdida por el fallecimiento de un hijo, de un familiar. Esto es un proceso complejo, ya, donde necesariamente tiene que buscar una motivación y en algunos casos ayuda de profesionales que lo animen, le permitan retomar el trabajo. Hay otros casos donde pueden ir muy adelantados y por X razón emigran del país y se enfrentan a otros desafíos. Estos estudiantes les cuesta muchísimo conectar nuevamente con la actividad académica. Y luego están aquellos estudiantes que no solamente abandonaron el proceso, sino que les hicieron correcciones a su trabajo de grado y se quedan ahí, no las concluyen, no las terminan y por lo tanto tampoco se gradúan, ya, porque se desaniman. En estos casos el papel del tutor o del asesor es fundamental porque hay que hacerles un acompañamiento cercano, no solamente desde el punto de vista académico, sino también personal, animarlos a que sigan con el trabajo, que es posible realizarlo, muchas veces ayudarlos más allá de la cosa académica, porque sí, efectivamente, un estudiante que ha estado animado y de repente abandona el trabajo de grado y comienza a experimentar el síndrome de todo menos tesis, es un estudiante que en la gran mayoría no concluyen los trabajos de grado. Y aquí fundamentalmente el trabajo del tutor, pero también el acompañamiento familiar es muy importante. Aquí el acompañamiento de la familia, de los amigos, de las parejas, de los hijos, es fundamental para que la gente encuentre una motivación. Y vean que lo digo con propiedad. El otro día se me acercó una persona que era contemporáneo cuando yo estudié la licenciatura y él no se había graduado. Yo acabo de regresar de hacer el doctorado y me dice, Jorge, a mí me da pena con mi hijo, que cómo le exijo yo que se gradúe si yo no me he graduado. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no te pones a hacer una cosa que tú puedas hacer ya sin grandes pretensiones? Y mira, ya encontró una motivación ahí para concluir su trabajo de grado. Y de verdad que es una persona que se graduó, sigue haciendo su
ejercicio profesional, pero pudo cerrar un ciclo porque consiguió una motivación. Y vean que aquí insisto mucho en que los estudiantes, quien está en este síndrome de todo menos tesis, tiene que conseguir una motivación. Y la motivación nadie se la va a dar. Ya nadie te va a regalar una motivación. La motivación tiene que conseguirla uno, porque solamente la persona que está en esas circunstancias tiene la capacidad para decidir que quiere graduarse. Profesor Moret, gracias por haber atendido nuestra invitación. Fue un gusto tenerlo en Universate y ojalá cada vez haya menos estudiantes con el síndrome del todo menos tesis. Muchas gracias a ti, Tamara, y a todo tu equipo por esta oportunidad de conversar contigo y con tu prestigiosa audiencia. Saludos. Escuchaban al profesor Jorge Moret, licenciado en Comunicación Social, doctor en Comunicación y Sociología y docente y ex jefe del Departamento de Comunicación Social de la Universidad de los Andes, ULA, Extensión Táchira. Lupa Universate.